Bienvenidos a Avances España. En el vídeo de hoy vamos a tratar una de las armas más revolucionarias de la guerra moderna y que acaba de demostrar su importancia en la guerra de Ucrania. Así es, vamos a tratar el futuro y presente de las armas contra carro enfocándonos en el ejército español. Así que quédate, porque el vídeo de hoy es uno de los más interesantes y completos del canal. La infantería actual requiere armamento que le permita enfrentar amenazas como los carros de combate y vehículos blindados. Estas armas, originadas en la Segunda Guerra Mundial, han sido perfeccionadas constantemente y permanecen vigentes. A pesar de los avances tecnológicos, los combates entre infantería y blindados siguen siendo comunes en el campo de batalla, como lo ha mostrado la guerra de Ucrania. Aquí repasaremos la historia y el presente de las armas anticarro. El desarrollo de carros de combate evidenció que la infantería estaba en desventaja ante esta nueva amenaza acorazada. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, se crearon varias armas. Las primeras fueron los cañones anticarro remolcados, que resultaron pesados y voluminosos, además de ser insuficientes para cubrir los extensos campos de batalla llenos de blindados de la Segunda Guerra Mundial. Los cañones anticarro pequeños de 37 mm resultaron ineficaces, y los más grandes eran difíciles de usar en combates rápidos. El cañón antiaéreo de 88 mm, y sus equivalentes en otros países, demostraron ser efectivos contra carros enemigos, aunque poco prácticos para la infantería. La siguiente arma diseñada para equipar a los soldados de infantería con algo ligero, fácil de usar y en cantidades suficientes fue el fusil anticarro. Posteriormente, los cohetes anticarro de carga hueca señalaron el camino a seguir, convirtiéndose en el armamento más eficaz para la infantería en la lucha contra los blindados. Los pelotones anticarro de infantería surgieron durante la Primera Guerra Mundial, aunque de manera improvisada, y volvieron a aparecer en la Guerra Civil Española. En esa ocasión, los sublevados se enfrentaron a los modernos carros soviéticos BT y T-26 usando cócteles Molotov, al igual que los finlandeses en su guerra contra la Unión Soviética en 1939. A partir de estas experiencias, los ejércitos comenzaron a desarrollar tácticas específicas para la lucha anticarro, que seguirían en uso durante el conflicto que comenzaría en 1939. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el único armamento anticarro ligero con el que contaba la infantería eran los fusiles antitanque. Estas armas eran efectivas contra vehículos con blindaje ligero y para atacar ciertas partes de los carros de combate iniciales, sobre todo en sus laterales, que eran menos protegidos. Sin embargo, a partir de 1941, el grosor de los blindajes aumentó, lo que dejó obsoletos estos fusiles, aunque los soviéticos continuaron usándolos hasta 1945 en pelotones especializados, enfocándose en disparar a visores, trenes de rodaje y puntos débiles de los blindajes para inmovilizar los vehículos. Estos fusiles utilizaban cartuchos de gran calibre con proyectiles de núcleo de wolframio, con una capacidad de penetración superior a la de los proyectiles comunes con núcleo de acero endurecido. Sin embargo, el rendimiento de esta munición era limitado, ya que aunque lograran perforar el blindaje, a menudo no inutilizaban el vehículo enemigo a menos que acertaran en un tripulante o en una pieza clave, algo muy complicado de lograr. Entre los más usados estaban el fusil británico Boys de 14 mm, 23 mm de penetración a 100 metros, el soviético PTRS 41 de 14, 5 mm, 40 mm de penetración a 100 metros, y el alemán PZB 38 de 7,92 mm, 30 mm de penetración a 100 metros. Para minimizar los daños causados por estos fusiles, los alemanes añadieron faldones de chapa o rejilla, conocidos como Schürzen, a sus carros, aunque esto no resultó efectivo contra las cargas huecas. La llegada de la carga hueca, la falta de efectividad de los fusiles anticarro y la limitada disponibilidad de cañones anticarro más pesados, impulsaron el desarrollo de un arma ligera y eficaz que pudiese ser usada por la infantería contra los vehículos blindados que surgían en el conflicto. La solución fue la carga hueca, un ingenioso sistema que se ha mantenido en uso. El efecto Munroe, llamado así por su descubridor en la década de 1880, se basa en darle al explosivo una forma cónica, lo cual concentra su energía al impactar contra un blindaje, perforándolo fácilmente. Este concepto, retomado por el alemán Neumann en los años 1920, evolucionó cuando Neumann añadió una capa de cobre al cono del explosivo, lo cual aumentó la potencia perforante de la carga. Para disparar estas cargas, era necesario un lanzador adecuado. Los tubos de ánima lisa, como el bazooka americano,
permitieron que los proyectiles SEAD funcionaran correctamente. Sin embargo, la propulsión mediante cohetes limitaba el alcance y obligaba al soldado a acercarse peligrosamente al objetivo. Además, los proyectiles SEAD no siempre garantizaban la destrucción del objetivo, ya que sus espoletas aún no estaban optimizadas. Eran sensibles al viento y su capacidad perforante disminuía con el ángulo del blindaje. A medida que los soldados adquirían experiencia, surgieron reglas básicas para el uso de estas armas. Esperar hasta el último momento para disparar, asegurarse de que el rebufo no afectara su posición, apuntar a superficies verticales o menos inclinadas y cambiar de ubicación tras el disparo. Siguiendo estas recomendaciones, los soldados podían llegar a destruir casi cualquier carro de combate de la Segunda Guerra Mundial, excepto los más blindados como el IS-2. El Tiger II, el Churchill 7 y el Sherman Jumbo, aunque estos podían ser vulnerables desde los lados. Los aliados creyeron erróneamente que los faldones metálicos añadidos a los carros alemanes, conocidos como Schürzen, estaban diseñados para contrarrestar las cargas huecas, por lo que comenzaron a experimentar con sistemas similares para intentar protegerse de los abundantes Panzerfaust alemanes. Sin embargo, descubrieron que los faldones a menudo permitían al chorro fundente maximizar su efecto, dándole la distancia de detonación ideal para penetrar el blindaje. Aunque los sacos de arena y secciones de cadenas añadidas a los carros resultaron útiles como defensa improvisada contra los Panzerfaust, la mejor defensa era desplegar infantería para proteger los vehículos, lo cual aumentaba las bajas, pero preservaba los valiosos carros de combate. Las municiones SEAD fueron adoptadas por los alemanes alrededor de 1941, siendo los primeros en usar un proyectil EAD de 75 mm en los cañones de tubo corto de sus carros. Fueron empleadas por primera vez en África, con una ojiva de 50 mm de penetración. En 1943, desarrollaron una versión mejorada de 85 mm, utilizada en los PZK-PFW-4 y en los cañones de asalto Stuck 3. Los aliados no emplearon estas municiones en sus carros, destinándolas principalmente a la infantería, mientras que los soviéticos no desarrollaron sistemas efectivos hasta después de la guerra. Para la infantería, los aliados y alemanes centraron sus armas ligeras en lanzadores de cohetes SEAD, mientras que los soviéticos continuaron con sus fusiles anticarro y granadas de mano con carga hueca de alcance limitado. Los japoneses desarrollaron una granada similar a las soviéticas que debía adosarse a los carros enemigos. En una acción de alto riesgo, en 1942, Estados Unidos introdujo el bazooka de 60 mm, que disparaba proyectiles SEAD sin retroceso gracias a un tubo de ánima lisa. La versión inicial, M1, perforaba blindajes de hasta 80 o 100 mm, mientras que la M9, versión mejorada de 1943, alcanzaba los 125 mm de penetración. El alcance máximo del bazooka era de 300 a 400 metros. Aunque su alcance efectivo se limitaba a unos 100 o 150 metros, Alemania comenzó sus estudios sobre cargas huecas en 1910, cuando Neumann diseñó un explosivo EAD con cono metálico. En 1938, Tomanek desarrolló la primera carga funcional, utilizada con éxito en 1940 en el fuerte belga de Ebenemael. Para disparar el proyectil, se desarrolló un minicañón de ánima lisa con ruedas llamado Puppetchen, muñeca, aunque su nombre oficial era Raketen Schwerfer 43. Este sistema entró en servicio en 1943 y tenía un alcance efectivo de unos 250 metros. Sin embargo, se usó solo un tiempo, ya que los alemanes capturaron algunos de los primeros lanzadores estadounidenses Bazooka M1 en Túnez a finales de 1942. Al estudiarlos, comprobaron que con un simple tubo se podía lanzar el cohete, sin los mecanismos complejos del Puppetchen. Así, desarrollaron un nuevo lanzador, una versión mejorada del Bazooka, que usaba el mismo proyectil de 88 mm que el Puppetchen, pero con un tubo simple y equipado con una magneto eléctrica que le daba la energía para impulsar el cohete. Esto era un gran avance respecto al modelo estadounidense, que dependía de baterías desechables mucho más problemáticas. Esta nueva arma fue llamada Raketenpanzerbüchse 43 y tenía un alcance efectivo de 150 metros, con una capacidad de perforación superior a la de sus competidores, incluso contra blindajes inclinados, 230 mm a 90 grados, 160 mm a 60 grados y 95 mm a 30 grados. El RPZB-43 fue conocido como Panzerwreck y requería un traje protector para su uso. Por este motivo, se mejoró añadiendo un escudo protector y se aumentó su alcance a 180 metros en las versiones
RPZB-54, lo que permitió usarlo con el uniforme de campaña normal. Casi al mismo tiempo que se introducía el cohete de 88 mm, se lanzó el famoso Panzerfaust, un cohete contracarro de 100 mm, simple, desechable, barato y eficaz. Se componía de un proyectil y un tubo lanzador sencillo, con miras básicas de puntería, que no era reutilizable. El primer modelo, el Panzerfaust 30 Klein, apareció en agosto de 1943, con un alcance efectivo de 30 metros y una penetración de 140 mm. Luego se introdujo el Panzerfaust 30, con un calibre incrementado a 150 mm y capacidad de penetración de 200 mm, aunque con el mismo alcance efectivo. A comienzos de 1944, llegó el Panzerfaust 60, probablemente el modelo más extendido, con un alcance de 60 metros y una perforación de 220 mm. Estas armas ligeras se distribuyeron ampliamente en las tropas hacia el final de la guerra, especialmente entre las fuerzas Volkssturm. El último modelo fabricado en grandes cantidades, el Panzerfaust 100, aumentaba el alcance hasta los 100 metros y mantenía el resto de características del modelo anterior. Curiosamente, uno de los prototipos que no llegó a entrar en servicio, el Panzerfaust 250, fue la base del RPG-2 soviético de la posguerra. Los británicos adoptaron su propio sistema, el Piat. Durante la invasión de Sicilia en 1943, alarmados por la falta de efectividad de sus fusiles Boys en las batallas del desierto. El Piat, acrónimo de Project Infantry Anti-Tank, consistía en un tubo que utilizaba la fuerza de un gran muelle, como si fuera una ballesta, para lanzar una granada EAD con 100 mm de penetración. La distancia óptima de disparo era de 100 metros. Curiosamente, los faldones de los tanques alemanes PZK-PFW-4 podían impedir la penetración de estos proyectiles, algo que no sucedía con los del bazooka estadounidense, armas contra carro, tácticas en combate. La lucha anticarro se basaba en reglas sencillas, aunque peligrosas de seguir. La falta de visibilidad de las tripulaciones de vehículos blindados era un factor a favor de los soldados de infantería, ya que les permitía acercarse al vehículo por ángulos muertos y colocar explosivos o disparar a corta distancia. En combates cercanos, los carristas solían cerrar las escotillas, lo que reducía su campo de visión al mínimo. Aunque las ametralladoras coaxiales y del casco representaban un peligro constante para cualquier infante que intentara acercarse, otro factor importante era que los vehículos, a pesar de su versatilidad, no podían atravesar cualquier terreno, lo que permitía a los soldados emboscarlos en caminos, bosques o zonas húmedas, atacándolos desde los laterales o por detrás. Las tripulaciones de los tanques, por su parte, aprendieron a moverse en grupos, cubriéndose mutuamente y evitando avanzar en solitario. También evitaban áreas cerradas, donde los pelotones contracarro tenían todas las ventajas, y cuando debían adentrarse en estos lugares, iban protegidos por infantería. Aunque eso hacía sus movimientos más lentos, la introducción de proyectiles cohete con carga hueca permitió a los soldados mantener cierta distancia de seguridad respecto a los tanques enemigos, lo que les daba la posibilidad de atacarlos desde posiciones protegidas y reducir el riesgo de ser descubiertos. Sin embargo, el alcance efectivo de estas armas era limitado, y los tiradores aún debían colocarse relativamente cerca del vehículo enemigo. Solo el bazooka estadounidense y el Panzerkreuz alemán permitían disparar desde una posición relativamente alejada, a pesar del creciente número de armas portátiles anticarro en todos los frentes. La lucha directa entre un soldado y un tanque no desapareció, ya que continuaron fabricándose minas magnéticas y bombas adhesivas que la infantería podía usar en caso de enfrentarse a un tanque de cerca. Los alemanes, por ejemplo, recubrieron sus tanques con una pasta antimagnética llamada Simerit para protegerse de las minas usadas por las fuerzas contracarro soviéticas. En el frente del este, también era común insertar granadas de mano en el tubo de escape de los tanques, lo que podía destruirlos fácilmente. Ante esto, los alemanes improvisaron defensas, añadiendo rejillas o barras en el tubo de escape. Se puede decir que los soviéticos fueron los que más usaron estas tácticas cercanas contra carro, mientras que los occidentales, incluyendo a los alemanes, prefirieron las armas anticarro de carga hueca, que teóricamente ofrecían un mayor índice de supervivencia. La carga hueca y su desarrollo como arma portátil de infantería fue una de las innovaciones que surgió con la Segunda Guerra Mundial y que continúa siendo relevante hoy en día, como lo ha demostrado la guerra de Ucrania. Las autoridades militares de distintas naciones pensaron que las nuevas cargas EAD portátiles acabarían con la
ventaja de los tanques en el campo de batalla, pero la limitada distancia de disparo de esta tecnología se volvió un problema importante. Además, los ingenieros de vehículos blindados continuaron mejorando sus diseños, aumentando el grosor de las corazas y desarrollando nuevas defensas, de modo que la supremacía de los tanques no se eliminó, aunque sí fue más vulnerable. Así, la infantería adquirió nuevas armas defensivas que se sumaban a un arsenal cada vez mayor y que incrementaba el peso de los soldados de a pie. Con el tiempo, su labor, anteriormente sencilla, se volvió más compleja. La Guerra Fría. Tras la guerra, los sistemas tipo Bazooka, Panzerfaust y otros similares evolucionaron a los lanzacohetes ligeros como los modelos LAB, RPG-2 y 7, y Carl Gustav. La carga hueca se transformó en el principal tipo de proyectil empleado por los tanques para destruir vehículos enemigos, dominando los combates hasta la llegada de los blindajes compuestos en la década de 1980. Solo los proyectiles de tipo flecha Azos lograron superar a las cargas SEAT en la lucha entre tanques. Los ejércitos adoptaron estrategias basadas en la guerra de armas combinadas alemana, conocida como Blitzkrieg, y en la ofensiva profunda soviética. La infantería pasó a ser un elemento coordinado con los tanques, avanzando junto a ellos en vehículos blindados de similar movilidad. La artillería, ingenieros, aviación de apoyo y la logística se integraron en el objetivo principal, basado en el balance correcto entre fuego, movimiento, choque y estrategia. La infantería siguió utilizando los lanzacohetes creados durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas occidentales se basaron en el bazooka americano, mientras que la Unión Soviética adoptó el sistema alemán del Panzerfaust. Estos enfoques dieron lugar a lanzacohetes antitanque con cargas huecas mejoradas, alcanzando distancias de hasta 200 metros. Ejemplos de estos serían el Superbazooka de 1945 y el RPG-2 de 1954. En la década de 1960 surgieron lanzacohetes antitanque desechables mucho más ligeros, como el LAB en 1963 y el RPG-18 en 1972. Estas armas portátiles aún se utilizan hoy en día, especialmente contra vehículos blindados ligeros, búnkeres, fortificaciones y edificios. Su empleo contra tanques se volvió secundario debido a la introducción de blindajes compuestos y bloques reactivos, que volvieron este tipo de objetivos viables solo en circunstancias extremas. La necesidad de armas más efectivas llevó a la creación de los misiles antitanque. Antes de la llegada de los misiles, la defensa a mayor distancia se encontraba en manos de cañones antitanque remolcados y cañones sin retroceso, conocidos como CSR, cuyo alcance efectivo variaba entre 1000 y 2000 metros, usando proyectiles de carga hueca. Estas armas fueron una solución que permitía disparar a mayor distancia que los lanzacohetes portátiles. Sin embargo, con la aparición de los misiles, estos sistemas más pesados y complicados fueron desapareciendo del campo de batalla. Entre los cañones remolcados destacados de la Guerra Fría se encuentran el VZ-52 checoslovaco, de 85 mm, el CSR-B-10 soviético de 82 mm, el CSR-B-11 soviético de 107 mm, el CSR-M40 estadounidense de 106 mm, el cañón de 48 soviético de 85 mm, el CSR-L6 Wombat británico de 120 mm, el CSR-SPG-9 soviético de 73 mm y el MT-12 de 100 mm. Estos cañones tenían penetraciones de entre 300 mm en los modelos antiguos y hasta 500 mm en los más recientes, aunque su alcance era limitado y su precisión dependía de visores ópticos estadimétricos, menos precisos y que requerían una formación avanzada. Los misiles antitanque acabaron reemplazando a estos sistemas, aunque algunos países continuaron usándolos hasta después de 1991. En la guerra de Ucrania actual, ambos bandos han utilizado cañones antitanque MT-12, sobre todo para destruir fortificaciones en lugar de vehículos blindados. Otra innovación de la Guerra Fría fue la aparición de misiles antitanque portátiles con cabezas perforantes de carga hueca, conocidos en inglés como ATGM, Anti-Tank Guided Missile. Los alemanes fueron pioneros en el diseño de este tipo de arma con el misil antitanque X-7, un prototipo guiado por cable y con una carga hueca de 2,5 kilogramos. Este misil se basaba en el modelo X-4, un arma aire-aire guiada por cable. Aunque el 17 no se utilizó en combate, se inspiró el diseño de misiles posteriores en Occidente y la Unión Soviética. Francia fue la primera en desarrollar una versión del diseño alemán.
el SS-10 en 1955, que marcaría el inicio de la primera generación de misiles antitanque. Los misiles antitanque, incluso los más modernos, utilizan la carga hueca como principal elemento de su capacidad destructiva. Entre los primeros modelos exitosos se encuentran el Cobra, el ENTAC, empleado en Estados Unidos hasta la llegada del TOW, y los AT-1 Snapper y AT-3 Sage. El sistema de guiado MPLOS, comando manual en línea de visión, permitía que el misil fuera dirigido mediante un cable que transmitía las órdenes del operador a través de un joystick, sin ninguna ayuda óptica, obligando al operador a mantener la vista en el misil. Los soviéticos también adoptaron este tipo de guiado visual, como en el caso del AT-3 Sage, lanzado por cable en 1963, o el AT-2 SWAT de 1964, guiado por ondas de radio y utilizado como arma aire-tierra en sus helicópteros. La segunda generación de misiles antitanque llegó con la introducción del sistema de guiado SACLOS, que facilitaba mucho el trabajo del operador. Con este sistema, solo era necesario mantener la cruz de su visor sobre el objetivo, apuntando al blanco hasta que el misil lo alcanzara. Los sistemas de dispara y olvida no aparecerían hasta la introducción del Javelin en 1997. El misil británico Swingfire de 1966 fue el primero en usar el guiado SACLOS y estaba diseñado para instalarse en vehículos blindados como el FV-102 Striker. Era un arma similar al TOW, con una carga explosiva de 7 kilogramos, capacidad de penetración de 800 milímetros y alcance de 4.000 metros. Este misil podría compararse con los misiles soviéticos disparados desde los tubos de sus tanques, siendo modelos únicos en su clase. Debido a retrasos en su desarrollo, el Swingfire entró en servicio tardíamente, lo que obligó a los británicos a mantener el sistema Vigilant en operación por más tiempo del previsto. El guiado SACLOS consolidó la eficiencia de estas armas, destacándose misiles como el Milan, Dragon, AT-7 Saxhorn, AT-5 Spandrel y el TOW, el sistema SACLOS, que significa comando semiautomático en línea de visión. Funcionaba mediante un visor óptico que debía mantenerse sobre el objetivo. Mientras tanto, el misil recibía las correcciones de trayectoria mediante un cable o una guía de radio, controladas semiautomáticamente a través de una computadora de tiro en el lanzador. La mayoría de los misiles SACLOS utilizaban el guiado por cable, reservándose el guiado por radio para algunos de los lanzados desde helicópteros soviéticos, como el AT-6 Spiral de 1976, mientras que los helicópteros occidentales preferían misiles con guiado por cable. Los helicópteros de la OTAN debían mantener al objetivo en el centro y permanecer estacionarios durante el tiempo que el misil estaba en vuelo, mientras que los soviéticos podían moverse ligeramente, aunque esto no era lo ideal. Durante la Guerra Fría, la mayoría de los misiles antitanque utilizados por la infantería eran portátiles, aunque debían ser operados por equipos de 2 o 3 soldados, como en el caso del Milan y su equivalente soviético, el AT-4 Spigot. Ambos modelos utilizaban cargas huecas de aproximadamente 3 kilogramos, integradas en misiles de unos 7 kilogramos y que requerían un lanzador de unos 18 kilogramos. Esta configuración permitía que fueran transportados por un pequeño grupo, lo que les daba una mayor autonomía de uso. Actualidad, los 3 principios tradicionales que rigen el diseño de los carros de combate son la potencia de fuego, la movilidad y la protección. Podrían añadirse otros 2 factores importantes: el adiestramiento de las tripulaciones y su operatividad, ya que sin los soldados que los manejan, estos vehículos no tienen utilidad. En la década de 1940, la protección de los carros de combate se basaba en blindajes de acero endurecido, compuesto de carbono, cromo, níquel, molibdeno, silicio y manganeso en diferentes proporciones, según la dureza deseada. Los blindajes de los carros de la Primera Guerra Mundial se fabricaban con chapas delgadas, con una resistencia aproximada de 400 kP por milímetro cuadrado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los blindajes se hicieron más gruesos, reduciendo así su resistencia, la cual oscilaba entre 200 y 420 kP por milímetro cuadrado. En comparación, el acero normal tenía una resistencia de 120 kP por milímetro cuadrado. Los soviéticos, por ejemplo, equiparon sus tanques T-34 con blindajes de 400 kP por milímetro cuadrado, mientras que la máxima resistencia lograda por los alemanes alcanzaba los 380 kP por milímetro cuadrado y los estadounidenses lograron cerca de 340 kP por milímetro cuadrado, con espesores considerables. En la actualidad, los blindajes más avanzados suelen tener alrededor de 600 kP por milímetro cuadrado.
Los blindajes de la Segunda Guerra Mundial solían estar compuestos por placas de acero homogéneas, RHA, o endurecidas en su superficie mediante procesos térmicos, FHA. Acero fundido en una sola pieza, CHA. Utilizado en torres o manteletes curvados de algunos vehículos. Aunque este tipo de acero era más débil, permitía crear formas redondeadas, aumentando la resistencia balística al facilitar el rebote de los proyectiles. Al inicio del conflicto, las placas de blindaje se unían mediante remaches, hasta que la tecnología avanzó lo suficiente como para permitir soldaduras, mejorando así su resistencia. Los blindajes frontales de la barcaza y la torre eran los más gruesos, con un espesor menor en los laterales y mucho menor en la parte inferior y el techo. En la zona del motor, se añadía más protección por la masa adicional del propulsor. Las torres, diseñadas con manteletes reforzados en la parte frontal, se desarrollaban para ofrecer la menor superficie posible hacia el enemigo, ya que esta es la parte más expuesta del carro. En combate, los carros de combate estaban ideados para enfrentarse al enemigo desde el frente, y las tripulaciones se entrenaban para esto. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las teorías de diseño de los carros de combate continuaron en esta línea, desarrollando blindajes avanzados gracias a nuevos materiales. Hasta la década de 1960, los carros de combate se fabricaban exclusivamente con blindajes de acero o aleaciones de este material. Fue entonces cuando comenzaron las pruebas con materiales alternativos, siendo el aluminio el primero en ser experimentado. Este metal mostraba una resistencia considerable, aunque no tan alta como el acero RHA, y al ser liviano resultaba ideal para blindajes de vehículos ligeros y transportes acorazados de personal. Sin embargo, tenía la desventaja de que, al ser perforado, se pulverizaba y se convertía en un material inflamable. El titanio también era adecuado para medios acorazados, al ser 2 veces más resistente que el aluminio, aunque también más pesado y costoso. Durante la guerra ya se habían estudiado blindajes de fibra de vidrio y otros materiales plásticos, aunque no dieron los resultados esperados. Estos materiales resultaron ser útiles para dispersar la energía de proyectiles perforantes, especialmente cuando se combinaban con placas de acero adicionales. Los materiales cerámicos también demostraron ser efectivos para disipar las ondas de explosión de las municiones de carga hueca, siendo introducidos en la década de 1980, aunque ya se habían utilizado en la forma de esferas de corindón 20 años antes. Blindajes y misiles. Evolución de la protección en los carros de combate. Las corazas compuestas comenzaron a integrar propiedades de distintos materiales, combinándolos para maximizar la resistencia contra proyectiles enemigos. Este concepto fue propuesto por científicos británicos en 1940, pero se subestimó su efectividad frente a las armas de la época. El primer blindaje de este tipo se desarrolló para el carro experimental estadounidense T-95, compuesto por placas de acero con silicio. En el prototipo del M60 también se estudió un blindaje compuesto de acero con silicato de vidrio, aunque sin los resultados deseados. El tanque soviético T-64 fue el primero en emplear una coraza de este tipo, llamada composición K, hecha de capas de fibra de vidrio y testolita alternadas con placas de acero endurecido. Los británicos desarrollaron el blindaje Chobham, compuesto de placas de acero sobre capas de caucho, que ayudaban a absorber los proyectiles SEAT al deformarse. Este tipo de blindaje, que cambia de forma al impacto de un proyectil, se denominó NERA, Non-Explosive Reactive Armor. A partir de esa época, los blindajes comenzaron a incluir placas de caucho, fibras, Kevlar e incluso cámaras de aire. Lo más avanzado fue la inclusión de placas de uranio empobrecido que incrementaban la resistencia frente a proyectiles perforantes. Posteriormente, surgieron los blindajes reactivos explosivos ERA, Explosive Reactive Armor, que añadían pequeñas cajas cerámicas o metálicas al blindaje principal, con explosivos en su interior. Al ser impactadas, estos explosivos desviaban o destruían los proyectiles enemigos antes de que alcanzaran la coraza principal. En la actualidad, la mayoría de los carros de combate emplean blindajes compuestos NERA con blindajes reactivos ERA adicionales. Desde 1979, los soviéticos implementaron ladrillos ERA del sistema Contact 1, que añadían aproximadamente 200 milímetros de protección frente a cargas huecas simples. En 1989, se introdujo el ladrillo reactivo explosivo de segunda generación Contact 5 en los T-72 y T-80. Que ofrecía protección adicional frente a proyectiles tipo flecha y cargas huecas, aumentando el blindaje RHA del carro en unos 200 a 250 mm contra EAT y en un 20% adicional contra AFES.
En 2006, el blindaje de ladrillos Reclit fue diseñado para soportar proyectiles perforantes y cargas huecas en tándem. En Occidente, Israel presentó el ladrillo Blazar en 1982, de 1 tonelada de peso, capaz de neutralizar cargas huecas simples, seguido del modelo Super Blazar, diseñado también para resistir proyectiles cinéticos tipo flecha. Polonia produjo los ladrillos Eraba 1 y Eraba 2, ladrillo doble, en 1992, similares al Contact 1 y 5 pero de mayores prestaciones. En 2006, Estados Unidos introdujo el sistema M19 Arat en los Abrams Tusky Bradleys, capaz de detener cargas huecas simples. La versión mejorada M32, con placas cerámicas curvadas, protegía además frente a cargas en tándem, aunque no contra proyectiles AFAS. Ucrania probó en 2008 el blindaje Noz/NIZ, semejante al Contact 5, pero con mayor resistencia, y su versión evolucionada, el Duplet 2M, superior al Reclit, aunque más pesado y eficaz frente a cargas EAD dobles. Recientemente, los carros de combate han incorporado sistemas automáticos de protección pasiva, capaces de detectar cuando el vehículo es apuntado con láser o infrarrojos, activando una cortina de humo especial para desviar o neutralizar estos sistemas de guiado. Un ejemplo destacado es el sistema soviético/ruso Stora. También se han desarrollado equipos de protección activa, APS, con radares Doppler que crean una nube de metralla a unos 30 metros del vehículo, destruyendo las ojivas enemigas en aproximación. Los sistemas rusos Drozd y Arena, junto con el Trophy israelí o el surcoreano CAPS, son los ejemplos más destacados de esta tecnología, aunque presentan limitaciones frente a misiles que atacan la parte superior del blindado. Después de 1991, la mayoría de los misiles antitanque se mejoraron para enfrentarse a blindajes reactivos, utilizando cabezas en tándem que superan estas barreras. La introducción de la tecnología Dispara y Olvida, Fire and Forget, el perfeccionamiento de las cargas huecas en tándem y la capacidad de ataque superior al techo de los carros, Top Attack, han hecho que los misiles antitanque sean la principal amenaza para los blindados actuales, ya que sus corazas pueden ser perforadas incluso frontalmente. Un ejemplo de misiles ligeros avanzados incluye el Milan 2T de 1993 y el ruso AT-13 Metis-M de 1990. Y 2, ambos con guiados ACLOS, cabezas en tándem y un alcance de hasta 2000 metros. El ERYX francés de 1994 fue un diseño ligero con doble carga hueca y 900 milímetros de penetración, con un alcance de 600 metros. La llegada al mercado del Javelin estadounidense de ataque superior en 1996, el Spike MR israelí en 1997 y el La sueco de ataque superior en 2009, revolucionaron este tipo de armas. El Javelin implementa guiado infrarrojo, ataque superior y Fire and Forget, igual que el LA, aunque este último utiliza el sistema PLOS. El Spike, similar al Javelin, tiene un alcance de 2500 metros MR o 4000 metros LR, pero no posee capacidad de ataque al techo. El francés Acheron MP/MMP, introducido en 2017, es capaz de perforar 1000 milímetros de blindaje con su carga en tándem y alcanzar 4 kilómetros. Reemplazando a los sistemas Milan y ERYX en el ejército francés, los misiles pesados evolucionaron de manera similar con la introducción del TOW-2B de ataque superior en 1993, el Cornet AT-14 en 1994, el Spike LR en 1997 y el ucraniano Stuna P o Skiff en 2011, todos con cabezas en tándem. Estos misiles modernos integran sistemas de guiado avanzados que fueron estudiados durante la Guerra Fría pero que no se implementaron debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Hoy en día se emplean guiados por infrarrojos con seguimiento de imagen, Javelin, Spike, la guía láser SACLOS que sustituye el cable por un rayo láser, Cornet, Skiff, o el sistema PLOS, que calcula una línea de predicción visual para enganchar el objetivo, guiando el misil mediante un sistema inercial automatizado, LA. Las armas anticarro en la situación de guerra actual, en el conflicto actual, ambas partes cuentan con una amplia gama de armas anticarro, como las mencionadas anteriormente. Los pelotones de infantería ucraniana llevan lanzacohetes ligeros, como el AT-4, el LAP-72, RPG-7, RPG-18 y 22, C-90, a pilas, la IM-141 SMA, este último diseñado como un arma antibúnker. Cada pelotón suele contar con al menos 4 de estas armas, empleándolas ocasionalmente contra vehículos blindados y, en mayor medida, contra posiciones fortificadas.
la infantería rusa utiliza lanzacohetes de manera similar, contando con modelos como RPG-7 y RPG-22 y 26, así como algunos lanzacohetes más avanzados, como RPG-28, RPG-29 y RPG-30. Estos lanzacohetes enfrentan dificultades para enfrentarse directamente a tanques modernos desde el frente, pero son efectivos en emboscadas donde el vehículo blindado es atacado por los costados. La efectividad depende de aprovechar el terreno y el camuflaje, elementos clave en la lucha entre soldado y máquina. Estos cohetes son letales contra vehículos de transporte de personal sin blindaje reactivo, cuyas corazas no resisten las cargas huecas. Por otro lado, los misiles anticarro están asignados a unidades especializadas en combate antitanque, usualmente secciones o compañías de apoyo adscritas a los batallones de infantería o que operan de forma independiente. Estas unidades se desplazan estratégicamente en busca de posiciones de emboscada, desde donde puedan aprovechar el poder de sus armas. La llegada de misiles con capacidad de ataque superior ha incrementado la amenaza para los tanques, sin importar su antigüedad. Tanto Rusia como Ucrania usan misiles clásicos como el Fagot, equivalente al Milan, y el Konkurs, similar al TOW, ambos desarrollados en la Guerra Fría pero aún efectivos contra tanques con menos blindaje. Rusia también ha incluido sus reemplazos, el Metis-M, que sustituye al Fagot, y el Kornet, que reemplaza al Konkurs. En unidades de milicia y reserva rusas también se han observado antiguos misiles AT-3 Maliutka y algunos Metis. Equivalentes al modelo estadounidense Dragon, los misiles rusos no tienen capacidad de ataque superior, aunque el Kornet la anunció en 2018, pero al parecer aún no se ha implementado. Sin embargo, sus cargas huecas dobles, o en tándem, permiten que sean efectivos contra la mayoría de blindajes, incluidos los reactivos. Ucrania, aunque ha estado utilizando armamento soviético hasta agotar sus reservas, se ha equipado también con armamento occidental. Al comienzo del conflicto, los misiles Javelin y La, ambos con capacidad de ataque superior, junto a lanzacohetes ligeros, causaron grandes bajas en las columnas logísticas y de tanques de apoyo rusos, permitiendo a pelotones especializados operar detrás de las líneas enemigas. A medida que la ayuda occidental aumentó, llegaron misiles Milan, TOW, incluyendo la versión 2B, y el Boforsvil, que se unieron al Skif ucraniano, un arma muy potente similar al Kornet ruso. Los modelos más recientes pueden vencer a los ladrillos reactivos rusos, mientras que los misiles con capacidad de ataque superior se enfrentan con pocos obstáculos actualmente. En la fase actual del conflicto en Ucrania, con frentes relativamente estáticos y tanques fuera de alcance en las primeras líneas, salvo en situaciones ocasionales, el costoso papel de los misiles ha sido asumido en gran parte por drones. En resumen, los principios básicos de la defensa antitanque, desarrollados en la Segunda Guerra Mundial y mencionados al inicio de este vídeo, siguen vigentes. Los tanques siguen siendo fundamentales en los campos de batalla convencionales, y las armas antitanque, cuando se emplean con una estrategia adecuada, permiten a la infantería defenderse con efectividad. El futuro de los tanques debería enfocarse en mejorar la protección vertical frente a cargas huecas simples y dobles, así como en optimizar los sistemas de protección activa y pasiva para garantizar la seguridad de sus tripulantes y de la infantería que los acompaña. Las armas antitanque ligeras siguen siendo efectivas contra vehículos blindados ligeros, mientras que los misiles pesados deben optimizarse para atacar blancos con sistemas de protección activa. Las cargas huecas en tándem y el ataque superior son actualmente imprescindibles. El conflicto en Ucrania ha mostrado, con toda la dureza de una guerra convencional en suelo europeo, que la tradicional competencia entre proyectiles y blindajes sigue tan vigente como siempre. Hasta aquí el vídeo de hoy, soldados. Suscríbete para estar enterado de la actualidad española de defensa. Un saludo.